Cascada lesional del hombro overhead. Bueno, en esta parte que trabajamos mucho en el tenis, vamos a enfocarnos ahora en una lesión, que es lo que pasa con el hombro del lanzador, ¿no? Con qué nos podemos encontrar con estos gestos deportivos. Acá también, como les dije en la charla anterior, los conceptos son transversales a todos los deportes, los de prevención. Y estos que vamos a ver son transversales a todos los deportes de lanzamiento, porque el gesto deportivo, la mecánica del gesto deportivo en el lanzador, ya sea de cualquier deporte, tiene similitudes, ¿sí? Lo que cambia es que uno tiene una raqueta, el otro lanza y suelta el elemento, ¿sí? El otro es una jabalina. Bueno, la raqueta no se suelta, con lo cual tiene un efecto en el final del movimiento, que es donde va a estar el tema que vamos a hablar. Pero la biomecánica del gesto deportivo es similar en todos los deportes de lanzamiento. Y para eso vamos a ver de qué se trata las fases del gesto del lanzamiento. La biomecánica del lanzamiento tiene 4 fases, ¿sí? Una está dividida en 2, ahora vamos a ver, la 2B y la 4 es la que vamos a hacer hincapié. Bueno, los médicos esto lo van a conocer muy bien. Yo voy a hacer una breve reseña de lo que pasa con algunas cuestiones anatómicas, porque entendiendo esto del hombro, nosotros lo que podemos hacer es anticiparnos y también hacer cosas preventivas. De hecho, se viene trabajando bien en el tenis con estas patologías del espacio subacromial. ¿Por qué? Porque ahora ya no tenemos tanto, por lo menos no son tan graves como antes de sacar al jugador de la cancha, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque, bueno, que está muy analizado lo que hay que hacer para, obviamente, con los deportistas que empiezan al profesionalismo, ¿no? Que empiezan a tener ya un entrenamiento con mucha carga horaria de todos los días. Pensemos que un jugador de tenis hace 50, 60 saques por día, todos los días de su vida, incluso en los partidos. Entonces, este gesto deportivo repetido 50, 60 veces por día, una velocidad importante, bueno, algo nos tenemos que hacer para no llegar a una lesión, o por lo menos para que sea lo más leve posible. Tenemos una fase de preparación, una fase inicial, tenemos una fase de preparación temprana, ¿sí? Del lanzamiento, la fase de preparación tardía, que es cuando llego a la máxima abducción y rotación externa. De ahí empieza la aceleración del movimiento, la desaceleración, hasta llegar al follow-through, que es la fase final del movimiento y el frenado del saque de tenis. Todo esto es el movimiento biomecánico que genera el tenista en cada saque. Lo tenemos que conocer porque en la fase 4, que es con la que vamos a empezar a hablar, es la fase final del movimiento, es una fase caracterizada por la desaceleración en el complejo del hombro y en todo el cuerpo, y es la fase en donde se empiezan a producir las lesiones, o sea, se empiezan a producir las alteraciones en el hombro. Y la otra fase importante es la 2B, ¿sí? Que sería la fase final de la preparación del saque, donde en la máxima abducción y rotación externa es donde empiezan a manifestarse los síntomas, ¿sí? Si un tenista me empieza a decir que en la última fase de la preparación del saque le empieza a doler el hombro, le pincha, bueno, toda la sintomatología que puede tener, nosotros ya tenemos que empezar a pensar que algo está pasando en la última fase del saque, ¿no? No es solamente el problema que puede tener el hombro, pero sí es el más frecuente. Bueno, y esta es una foto real de cómo termina un saque de tenis, ¿sí? Se ve el frenado de la velocidad, se ve el gesto deportivo, se ve la fase final del movimiento. Y esta es la fase 4 de la que vamos a hablar y vamos a empezar a entender cómo es esta cascada lesional para después compartirles a ustedes qué hacemos nosotros con estas
estas cuestiones para evitar encontrarnos con estos patrones, ¿no? Bueno, fase 4. La fase 4 es una fase caracterizada por la absorción de energía de la desaceleración, ¿sí? Hay una contracción excéntrica de los rotadores externos para desacelerar el miembro superior y esto, repetido en 50 o 60 saques diarios a una alta velocidad, bueno, puede ir llevando a una fatiga de los rotadores externos, ¿sí? Cosa que debemos también anticiparnos. Pero bueno, pasa. Entonces, los rotadores externos empiezan a dejar de ser eficientes y empieza a colaborar la cápsula posterior inferior con el refuerzo del ligamento glenohumeral posterior inferior, que es este que está acá, empieza a intervenir en ese frenado del movimiento. Esa intervención lo que hace con el correr del tiempo es ir produciendo las microlesiones en esta parte de la cápsula posterior inferior y la reparación biológica que va haciendo la cápsula es con una adaptación hipertrófica del ligamento, un engrosamiento de la cápsula y esto va a traer la limitación de la rotación interna, ¿no? O por lo menos la disminución de la rotación interna. Y no solamente eso, sino que lo que va a pasar es que en la fase 2B, que es la de máxima rotación externa y abducción, durante el gesto deportivo, ese ligamento que era posterior inferior en la otra posición, ahora se va a poner en una situación anterior inferior y al estar retraído, lo que hace es, no sé si la palabra es retraído en realidad, al estar hipertrófico, lo que hace es desplazar la cabeza del húmero hacia arriba y hacia atrás en la máxima abducción y rotación externa. Y eso lo que genera es mayor rotación externa aún. ¿Sí? Entonces nosotros también tenemos que intervenir para que esto no siga sucediendo. Bueno, y ahí cuando esto empieza a pasar es cuando empieza a aparecer la sintomatología subacromial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los kinesiólogos para evitar que esto pase, para evitar encontrarnos con esta situación? Y si nos encontramos, para ayudar a disminuirla. Bueno, lo que hacemos en el día a día es una evaluación kinésica donde evaluamos goniométricamente la movilidad del hombro, la rotación interna, la rotación externa. Hacemos una evaluación estática de la escápula, que también es importante. Una evaluación dinámica de los movimientos, del movimiento de abducción, de las cúpulas de fuerza y demás, para ver cómo está trabajando esa escápula también. Y una evaluación isocinética. Nosotros en el consultorio tenemos la máquina isocinética, que tenemos esta posibilidad. Sé que no hay muchas, hay otras formas también, obviamente, de evaluar la fuerza, pero nosotros tenemos esta forma objetiva que lo que hace es darnos datos objetivos del balance muscular, de cómo están los rotadores externos respecto a los rotadores internos. Nosotros sabemos que tienen que tener un 70% de la fuerza y con esta evaluación que hacemos en esta posición, es la de la foto, pero también lo hacemos en abducción, ¿no? Esta es menos agresiva, la otra es un poquito más agresiva, pero lo hacemos en las dos posiciones. Y nosotros lo que hacemos es ir chequeando que el jugador no vaya perdiendo esa fuerza de rotación externa, porque habitualmente lo que va pasando es que empieza a tener un 20% menos de fuerza de rotadores externos. ¿Sí? Predominan los internos sobre los externos. Entonces, hacemos esta evaluación. ¿Qué hacemos con la goniometría? Bueno, nosotros lo que hacemos es darnos cuenta si nos vamos a encontrar con un hombro en riesgo, o si estamos bien, o si vamos a tener un hombro en riesgo. ¿Y cuál sería, sin meternos en números, sin detalles y demás? Claramente, la disminución de la rotación interna en más de 20 grados respecto a su contralateral. Y un importante aumento de la rotación externa. Nosotros ya sabemos que si eso supera el 20%, entramos en un hombro en riesgo de lesión. O la disminución del rango total de movimiento, ¿sí? O sea que quizás la rotación externa no aumentó demasiado, pero disminuyó mucho la rotación interna, que es frecuente también. Y tener presente la adaptación funcional. Y acá voy a hacer una aclaración que es importante. El tenis es un deporte asimétrico, ¿sí? Obviamente que si con el brazo hábil
hace 60 saques por día en máxima rotación externa, y bueno, es lógico que tenga más rotación externa en este brazo que en este, ¿sí? Entonces, esa adaptación funcional de hasta un 20% más, la tenemos que tolerar y la tenemos que saber que existe porque la necesita para tener un saque eficaz, ¿sí? Entonces, las adaptaciones funcionales son cuestiones que en otro paciente que no es tenista sería patológica, bueno, un tenista es una adaptación funcional. Cuando ya nos vamos de ese rango, y bueno, ahí estamos con un hombro en riesgo. Entonces, medición goniométrica para ir controlando qué está pasando con ese hombro, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la importancia de la escápula en la patología subacromial, porque tampoco podemos ser tan necios de ir a mirar solamente la glena humeral, porque no es así. A veces hay una disquinesia escapular y la escápula, con sus movimientos 3D, tanto en rotación en sus ejes como de desplazamiento sobre la parrilla costal, lo que va haciendo durante el ritmo escapulohumeral, que es durante la elevación del hombro, en cada rango de elevación del hombro, la escápula va acomodándose para acompañar el movimiento. Para eso necesitamos que la escápula esté también en condiciones y también esté evaluada y también esté trabajada. Porque muchas veces nos vamos para atrás y encontramos que la patología empieza acá, empieza en la escápula, en una disquinesia escapular. Entonces es otra de las cosas que tenemos que evaluar. Bueno, esto es lo que le decía un poquito recién, ¿no? La biomecánica durante la elevación del brazo, ¿qué pasa? Evaluarla, cómo actúa la escápula en referencia al ritmo escapulohumeral y cuáles son los músculos y las cúpulas de fuerza que tienen que estar trabajando armoniosamente para que esta escápula acompañe el movimiento de la elevación del brazo, ¿sí? ¿Cuál es el abordaje que hacemos? Bueno, aparte de la evaluación, esta que les dije, establecemos el balance muscular de los rotadores. Tenemos que prestar atención fundamental en el fortalecimiento excéntrico, porque esto es un punto importante también. Si nosotros sabemos que el frenado, que es del movimiento del saque, es una activación excéntrica de los músculos rotadores externos y las lesiones empiezan a producirse por esa fatiga muscular, tenemos que trabajar de manera excéntrica esos músculos principalmente, ¿sí? Concéntricamente, pero también excéntricamente. Así que bueno, eso lo tenemos que tener claro, que es lo que hacemos. Brindar flexibilidad a la cápsula posterior inferior para ganar rotación interna, si es que la perdió, o para evitar que la pierda, si es que todavía no estamos con un hombro en riesgo. Trabajamos siempre la flexibilidad de la cápsula posterior inferior. La estabilidad escapular, con los ejercicios de estabilidad escapular, y pensar siempre en el resto del cuerpo. ¿Y por qué es importante esto? Y acá también entra el trabajo interdisciplinario, donde el coach, el profe, toma un rol importante, que es el que sabe en realidad, es la técnica del saque. Y lo importante acá es que nosotros sabemos que el hombro va a tener una determinada rotación externa para generar un efecto del saque efectivo y eficaz a una determinada velocidad que es muy alta. Si nosotros tenemos, yendo a un ejemplo, nosotros necesitamos que esa cadena muscular trabaje de una manera armoniosa, que cada articulación sea funcional a ese saque que se va a producir. La adecuada flexión de rodilla, adecuada rotación de cadera, adecuada posición escapular, cómo acompaña el otro brazo el movimiento del saque. Bueno, son todas cosas que lo sabe el coach mejor que yo, pero por ejemplo, si no tenemos la adecuada flexión de rodilla que necesitamos tener en la preparación inicial del saque, esa falta de flexión de rodilla va a ser compensada o con hiperlordosis o con una mayor rotación externa para que el saque tenga la misma efectividad que yo necesitaba que tenga. ¿Se entiende, no? Entonces, el resto del cuerpo es muy importante tener la biomecánica general de todo el cuerpo, desde el despegue del piso hasta el final del movimiento del saque, bien controlado, justamente para ayudar al hombro a que no llegue a esta lesión o a esta posibilidad de lesión.
Cuando establecemos el balance muscular, les voy a mostrar un pequeño videíto de cómo hacemos una evaluación isocinética. Esta es una evaluación isocinética. Ya les dije que se hace en esta posición y en abducción. Esto es una evaluación isocinética donde nosotros trabajamos a diferentes velocidades y generalmente evaluamos a 3 velocidades diferentes y hacemos una determinada cantidad de repeticiones. Lo hacemos con los 2 hombros, al mismo tiempo no, primero con un hombro, grabamos, después con otro hombro, y la máquina, el soft lo que hace es devolvernos en forma de gráficos, que acá puse 2, que ahora les voy a mostrar, y numéricamente también, el resultado de esa fuerza, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es evaluamos las curvas, evaluamos los valores numéricos que son objetivos, porque esto es operador independiente, por eso es tan objetivo y es en muchos casos el gold standard para el alta deportiva, ¿no? La evaluación isocinética. Nosotros evaluamos y generamos un informe. En ese informe lo que plasmamos es la relación agonista-antagonista, si está bien, si está dentro de este 70% de rotores externos respecto a los rotores internos, y cómo está la relación contralateral, cómo está con respecto al otro hombro. Eso es básicamente lo que evaluamos. Después hay un montón de cosas para desmenuzar del informe, pero ese es el dato más claro. Y acá yo les muestro una curva. En el gráfico de arriba lo que tenemos es, en esta curva son los rotores internos, ambos, ¿sí? Los de un brazo y los del otro brazo. Este gráfico de arriba sería un estudio normal, o sea, numéricamente después lo voy a confirmar, pero yo ya lo veo así, yo ya sé que es un estudio normal. ¿Por qué? Porque estos son los dos rotadores, los rotadores internos de ambos brazos, ¿no? Brazo derecho y brazo izquierdo. Estos son los rotadores externos de ambos brazos. Entonces yo ya sé que las relaciones contralaterales están bien, porque los rotadores externos están similares en pico de fuerza que los del otro brazo, los rotadores internos también, y que la relación agonista-antagonista está cerca de lo que yo busco, ¿sí? Más o menos ahí en el pico de torque que puedo llegar a ver, ya me doy cuenta que está entre el 60 y el 70%. Entonces después en el informe voy a poner específicamente el resultado. Pero ¿qué pasa en este gráfico de abajo? Yo ya lo veo así y digo, bueno, los rotadores internos más o menos bien, hay uno que tiene un poquito más de fuerza, que puede ser el brazo dominante, pero acá algo pasa. Acá hay un brazo en esta curva que este rotador externo está muerto, ¿sí? Ya lo veo, después voy a ver el número, a ver cuánto en porcentaje es, qué déficit de fuerza está teniendo con respecto al otro rotador externo y con respecto al balance que necesita con su propia rotación interna, que si ustedes ven es la línea roja. El rotador interno de este rotador externo es el que tiene más fuerza, es el brazo dominante, que es el que está acá, ¿sí? Entonces, yo ya sé que ahí esto está, en vez de en un 70%, está en un 40, un 35%, así a ojo nada más, ¿sí? Obviamente que no se hace un informe a ojo, ¿no? No les voy a mostrar el valor numérico, porque son 250 números que hay que analizar, pero para que tengan una idea. Yo veo esto y ya digo rotadores externos mal. Típica bandita que no pasa nunca de moda en los diferentes planos, en la posición anatómica, en la deducción, con poleas isoinerciales, con poleas Cybex que tenemos en el consultorio, y con la misma máquina isocinética en la posición de abducción, ¿sí? Que es esta, donde hacemos rotación interna y externa en la posición de abducción. Entonces, de esta forma nosotros trabajamos la fuerza de los rotadores externos. Después trabajamos siempre la cápsula posterior-inferior, ¿sí? Para ir ganando movilidad en rotación interna, para ayudar a que no se pierda. Elongación de la cápsula posterior-inferior de los rotadores externos está siempre presente, tanto manualmente como ellos en sus trabajos preventivos. Esto lo hacen todos los días. La estabilidad escapular, con algunos ejemplos, ¿no? Pero bueno, trabajamos la estabilidad escapular, el serrato, el trapecio medio,
todos los músculos que intervienen en el movimiento escapular y que dan estabilidad a la escápula. Los push-down los trabajamos muchísimo también, que es este que está acá abajo, ¿sí? Son parte de los ejercicios preventivos que se hacen o de la recuperación. La propiocepción, con superficies inestables diferentes, con 2 manos, con una mano, con diferentes superficies en diferentes posiciones, pero la propiocepción es algo que trabajamos también. El core, bueno, el core también, un mundo aparte, un tema importantísimo. La zona media, estable, por medio de las articulaciones del hombro, transmite la fuerza al miembro superior, así que un core estable, un core fuerte nos da cierta tranquilidad para que ese hombro tenga mejor eficiencia. Y como conclusión, bueno, un poco todo lo que hablamos, que el hombro en los deportes overhead, las lesiones del espacio subacromial son las más frecuentes, que la retracción de la cápsula posterior con el complejo ligamentario glenohumeral inferior es el problema primario, que la debilidad y la fatiga muscular tienen un rol importante en el comienzo de la lesión, por eso chequeamos siempre con la evaluación isocinética y hacemos los planes de ejercicio de fortalecimiento. La lesión puede comenzar en la articulación escapulotorácica, no siempre mirar solo la glenohumeral, y también puede ser consecuencia de alteraciones en el resto de la cadena cinemática, como les comenté, sobre ver el gesto deportivo de una manera global. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias. Espero que haya servido.